Así arrancamos un nuevo video de Caminando el Mundo. Estamos en el pueblito de Stuart, en British Columbia, Canadá. En el video anterior visitamos el glaciar que está acá cerquita, cruzamos la quinta frontera a Alaska. Ya no hay más fronteras terrestres que podamos cruzar. Pero antes de volver a las rutas queríamos solucionar el tema de la rueda de Blanquita. Si vieron el video anterior saben que tuvimos problemas con la válvula. Tuvimos que cambiar la rueda en el medio de la ruta, fue bastante peligroso, pero pudimos salir sin problema. Y acá en el pueblito encontramos una gomería. Ya le saqué la rueda a Blanquita y la están arreglando. Justo que les estaba grabando trajeron la rueda. Es el arreglo más caro que pagué en mi vida por una rueda. $35 canadienses más la válvula nos cobraron. Pero se había rajado acá abajo. Y bueno, ya no se podía hacer nada. Había que desarmarla desde adentro y poner la válvula nueva. Esperá que todavía no pagué. Vamos a ver si siguen esos precios. Bueno, en teoría eran $40 en total, pero lo peor de todo es que ni siquiera te hacen el cambio, nada. O sea, desarmé la camioneta allá afuera, le saqué la rueda, me trajo la rueda inflada en 35 porque dijo no sé en cuánto va, y ahora tengo que armar todo yo. Es la vez más cara que pagué y la que menos servicio me dieron. Pero bueno, no importa, lo importante es que pudimos arreglar la rueda, ahora queremos salir a la ruta y no queríamos salir con el auxilio, así que ahora tengo que ponerme a armar todo antes de salir a la ruta. Ahí ya logré colgar la rueda. Ahora acá tiene el mecanismo para subir el malacate y que la rueda quede pegada a la parte de abajo. ¿Viste? No, ya estaba haciendo esta parte del proceso. ¿Está suelta? No, está re dura. Bueno, y como tampoco nos inflaron la rueda, vamos a hacerlo nosotros. Yo el otro día había bajado un poco esta. Ahora vamos a dejar las dos iguales en 60. Están en 40 y pico. Ahí está, 60 y ahora vamos por la del otro lado. Encima todas las válvulas están feas, pero bueno, las cambiaremos después en otro lado. Ahora sí que podemos decir que creo que quedó solucionado lo de la rueda. Esperemos que no vuelva a fallar. Pero bueno, por lo pronto ahora nos toca ir a bañarnos. Yo tengo que poner a lavar toda esta ropa que igual ya es para trabajar, así que por eso me la puse. Y esperemos que no pierda aire. La voy a controlar en un ratito para ver que haya quedado bien antes de irnos a la ruta. Ahora sí, ya estamos bañados. Nada más lindo que un día soleado como este. Miren cómo está el día hoy. Después de varios días que nos tocaron acá lluviosos, nublados, hoy está espectacular. Este pueblito además tiene unas montañas alrededor hermosas. Lo único ahora sí que nos queda hacer antes de irnos es hacer dam, que acá hay gratis. Estamos cargando el agua potable a Blanquita y tenemos el tanque. Y por acá está Belu con el baldecito, con eso vaciamos las aguas grises de Blanquita y cae el agua de la ducha y del otro lado el agua que usamos para lavar los platos. También ahora vamos a vaciar el baño seco y ya estamos listos para por fin salir a la ruta. Esto es algo que solo lo hemos visto acá. Es una camioneta que tiene incorporado un semáforo y una barrera. Así que cuando paran para que la gente no pase, directamente bajan la barrera y ponen el semáforo en rojo. Todo en la misma camioneta. Y bueno, ya vamos dejando el pueblito de Stuart que tan bien nos trató. Esta es una de las partes más escénicas de esta ruta porque pasa por un cañón súper angosto. Y ayer conocimos un argentino, un mendocino que vive acá hace un año y piquito, y nos contó que en el último invierno, es muy duro el invierno obviamente, y en el último invierno se cayó parte de la ruta y estuvieron 2 meses incomunicados. Los que estaban dentro quedaron dentro, los que estaban fuera, afuera. Esta es la única ruta de acceso que hay.
Así que bueno, siempre algún argentino desperdigado por ahí, ¿eh? No falla. Miren, es la 1:30 de la tarde y todavía no dio el sol acá. Impresionante. Imagínense en invierno con el hielo y todo. Pero bueno, ahí vamos con los chicos de Bahía, pasando por el cañón. Acá también está la camioneta con el semáforo y la... ¿Cómo se llama? La barrera. La barrera. Muy práctico el sistema. Yo creo que debe ser porque en el invierno no va a quedar una persona afuera parada con el frío. Puede ser. Y acá parece que hay una exposición de camionetas. 60 kilómetros de ruta y ya paramos. Agarrar combustible porque acá estaba más barato y hacer unos fideitos, ¿no, Belu? Sí, pero estos son los mac and cheese, así que estoy guardando un poquito de caldo de los fideos. Ahí tenemos también unas papitas y una milanesa que sobró de anoche. Así que vamos a comer algo antes de seguir ruta. Cuando empezamos la ruta había un cartel que decía 13 kilómetros, osos como en la ruta. Y Martu vio algo recién. Yo también vi algo como negrito ahí arriba. Oso árbol, u oso negro, u oso grizzly. Estamos yendo para atrás lo que podamos para poder verlo. Lo bueno es que no viene nadie. ¿Oso? Ay, mirá. ¡Ay, la pucha! Señor oso. Ay, toma el solcito. Estaba acostado, pasamos con el envión. Y le despertaste de la Un siesta. grizzly es, ¿viste? Ay, Martucci, es tremendo osito. Mal. Bueno. Ay, miren lo que es. Hermoso oso. Miren cómo se rasca ahí con la patita. Oh, ya me gusta esta ruta. Además está ahí como que lo podemos disfrutar. Ay, qué hermoso grizzly. Bueno, y después de disfrutar al osito, ahora sí vamos a seguir ruta. Estamos a 150 kilómetros de la parada que marcamos en el GPS. No, a 200, perdón. A 200 kilómetros yendo para el lado de Smithers y para el lado de Vancouver también. Así que bueno, seguiremos ruta y esperamos ver muchos ositos en la Cassiar. Creo que ahora sí hemos llegado al final de la Cassiar. Para Vancouver falta un montón, pero acá termina la ruta que estábamos haciendo. Y ahora enganchamos con otra ruta que te lleva hasta Prince George y Vancouver, la 16. La dice. Trans-Canadá decía. Si uno fuera para la derecha, O el oeste. claro, uy, un perro. Ay, me asusté. Pensé que era algún lobo o algo. Uy, voló el teléfono. Un susto, todo. Si uno fuera para el otro lado, que vamos a ir nosotros, sale nuevamente al mar, pero ya en Canadá, y se puede ir en barco hasta Vancouver. Nosotros no vamos a hacer eso, sino que vamos a ir manejando. Mirá, estamos a 4:83 de Prince George. Nosotros doblamos ahora hacia el este. Así que bueno, seguimos ruta por Canadá.
Empezamos a ver nuevamente establos, granjas parecieran. Vimos vacas después de mucho tiempo y nos puso contentos, ¿eh? Y la ruta ahora, esta ruta que estamos haciendo es como que es un poquito menos inhóspita. Hay más casas, más construcciones, estancias. Tiene banquinas, que ya es un montón. Sí, como menos desolada parece. Creo que acá vamos a hacer un desvío adelante cortito para ir a visitar un lugar. Miren qué hermoso, todas las construcciones perdidas como en el verde, las montañas atrás. Qué bonito que está esta entrada. Ahora vamos a cruzar un puente muy raro, miren, de un solo carril, justo al sol de frente, pero... ¡Ay, qué impresión! Estamos altísimos. Sí, ¿no? Ay, sí. Pasando sobre un cañón, creo que decía ahí. Porque el puente como que subía. Era subida. Mirá lo que son estos tótem, Belu. Son súper grandes. Va a pasar Blanquita por el medio de los dos. Nos metimos, que decía Kazán, Villa Histórica y Museo. Así que entramos. Pero me da la sensación de que ya cerró. Puede ser. Miren lo que encontramos acá. La hoja de arce, ahí está dobladita, bien roja, es la hoja que está en la bandera de Canadá. Es preciosa, es muy roja de verdad. Está tirada ahí en el piso y los árboles, como estamos en otoño, están pasando ya del amarillo a este rojo, que es bellísimo. Creo que sin dudas esta es la imagen más canadiense que se me ocurre, ¿eh? Lo más Canadá que existe. Y si bien este parque está lindo, acá no se puede dormir. La idea era llegar hasta Smithers, así que vamos a seguir para ese lado, ¿no? Vamos a hacer 1 hora más o menos más de ruta y nada, a seguir mateando y ruteando. Sí, ya preparamos el matecito calentito porque hace bastante frío, como se imaginarán. Así que seguimos ruta. Se nos hizo de noche, en el camino anocheció más rápido de lo que imaginábamos, lo que pensábamos. Y encima marcamos un punto que está arriba de la montaña, o sea, nos empezamos a subir y no terminamos de llegar nunca. Supuestamente hay una cascada que queríamos visitar mañana, pero no imaginamos un camino tan de montaña, si no, no nos hubiéramos metido de noche. No, además es angostísimo. Pero bueno. Y no para de subir, además. No, ya está, estamos en el baile, bailemos, nos quedan unos metros igual ahora para llegar. No saben lo que hemos subido, además tenemos un glaciar arriba nuestro. Va a estar fresco, eso sí. Y acá creo que llegamos. ¿Te imaginas que llegábamos acá? Estaba cerrada la puerta, ¿no? No, me pego la vuelta y me voy, ya fue. Sí, son el 1 de noviembre cierra, tampoco que nos falta tanto. Mira, ya hay un auto. No subí nada encima de noche. Bueno, al menos hay un estacionamiento grande. Mira acá, acomodate. Así de paso nos da el sol mañana. ¿Y ahora por qué estás preocupado? Tengo miedo de que mañana arranque la camioneta. Subimos un montón, más de 300 metros con la camioneta en 1,5 kilómetros o 2. Y el clima del celular dice que va a ser menos 4 grados a la noche y 9 de máxima durante el día. Va a haber solcito. Pero a eso de las 10, ¿cómo va a estar? Y a las 10 de la mañana menos 1 grado para ir a caminar. Va a estar lindo. Hermoso. Bueno, ¿será problema de mañana si Blanquita arranca o no? Si podemos salir a caminar o no.
por lo pronto creo que conviene que nos pongamos a cocinar algo calentito. Porque hace un frío, está frío el ambiente, hay un aire helado afuera. Así que vamos a cocinar algo calentito y veremos mañana qué onda. Buenos días amigos, la noche estuvo heladísima. Miren la helada que cayó. Miren, todo con escarcha. Mirá, todo. Todas las hojitas, las plantas. Pasamos la noche abajo de toda esa montaña con estos árboles. Y por acá al lado tenemos el río, que se escuchaba desde adentro de la camioneta. Fue duro llegar hasta acá, pero el lugar está precioso. Así que antes de irnos a caminar, voy a aprovechar para hacer unas tomas con el dron. Ahora sí, vamos a salir a caminar. Ya estamos todos muy emponchados porque está más que fresco. Bastante. Una heladera. Y miren lo que descubrimos gracias a los chicos que fueron a tocar su capot. Que blanquito. Está congelado. Está congelado, es verdad. A ver, Luz, toca. Dale Luz, hacé la prueba. Hacé la prueba del congelamiento, a ver. No, mirá. Hielo sale. No. ¿Quién va a arrancar las camionetas? No sé. Pero bueno, vamos a fingir demencia y nos vamos a caminar un ratito antes de tener que hacer la prueba. Por las dudas. Miren, acá se puede ver a las cabras de montaña. Estas no las hemos visto aún, así que ojalá que las veamos. Acá están las indicaciones. Si te cruzas una, ahí Belu lleva el matecito. Una hoja. Miren, todas las hojas del banco pegadas. Acá llena de hielo. El banco también. Es para que vean que no estamos exagerando, ¿no? Para que vean que es verdad el frío. Siguiente, Martín se queda pegado. Claro. Mira, se arrancó la hoja. No, por allá ya se empieza a ver un poquito la cascada, que también la vimos con el dron. Se veía un poquito el glaciar que está arriba, pero justo no me daba más la altura del dron. Lo subí 500 metros y no llegué a ver el glaciar entero, pero se veía que esta cascada cae desde el glaciar. Miren acá, el piso, las piedritas todas congeladas. No, parece que hubiera nevado. Ah, pero tremendo. No. Nunca había visto esto, Miguel. Ahora acá sí voy a escribir de Vaya al Mundo. Dale, a ver. La capa de hielo. Ah, que está con el arroba todo. De Bahía al mundo. No, no es tremendo. ¿Te va a alcanzar la mesa? No, es tremendo, Mar. Mirá todo el hielo. Primera vez ahora en la parte del norte, ¿no? Que vemos así, heladas. Es el recordatorio de que tenemos que empezar a bajar un poquito más rápido, me parece. De que cada vez está más cerca del invierno. Se ve lindo. Está congelada, miren, la escalera, la plataforma para ver la cascada. Y ahí hay una cascada y esta de acá es la que venimos a ver. Miren, bola de hielo en vez de bola de nieve. Sí. Miren qué hermosa vista. Estas son las Twin Falls. Y eso es lo que les decía, que en el dron se veía que allá arriba está el glaciar. Creo que se llama Gulch. Miren qué vista panorámica. El sol, como va muy de costado, no llega a dar más allá de esa línea y por eso es que no nos dan todo el camino.
Bueno, los chicos ya prendieron su camioneta. Vamos nosotros con la hora de la verdad. Yo creo que le va a costar un poquito, pero... se le cuesta con el frío. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos Blanquita, vamos Blanquita. Vamos que tiene que arrancar. No, voy a esperar un poquito porque no prendí los precalentadores ahí. Como si yo hubiera calentado, pero no creo que esté caliente porque no arrancó recién. Vamos, Blanquita, que nos tenemos que ir de acá. Vamos, dale, que quiere, quiere. Dale. La tercera es la vencida, Sí, pero dejemos respirar un poquito por la batería además. Venga, un toquecito y probamos. La tercera. La tercera es la vencida. Sí, vamos a dejarla descansar y a ver si arranca. Está que no quiere, Ahí nomás, le falta un poquito. Es como un empujón. Un empujoncito. Y hasta ahora ya nos ha pasado de tener que prenderla hasta 4 veces en lugares muy fríos porque no quería arrancar. El tema es que tenemos un arrancador que es para las baterías. Pero las baterías están acá adentro. Deberían estar bien, estuvimos con la calefacción hasta hace un rato. Y ahora pruebo, la dejo un toquecito más para que vuelva a activar los precalentadores. Y si no arranca le pongo el cargador. Ahora. Y sí, vamos a hacer eso. Pero está que quiere. Dale. Ahí va. Ahí está. Vamos, la cuarta. La cuarta es la vencida con Blanquita. Qué cagazo, che. Está medio remolona. Sí, No le gusta el invierno. el frío no le gusta a Blanquita. Mira, viste, y prendió esta luz. ¿Sabes que no sé qué es? ¿Cómo es ese empañador? No es desempañador este. Nunca había aprendido hasta ahora. Bueno, Yo pensé en una tecla. si alguien tiene Aprendido idea. algún día con frío. Es una tecla, pero no sé qué es. Bueno, si alguien tiene idea de qué es eso, lo puede ir dejando en los comentarios. Estamos ordenando todo acá para arrancar, Costó, arrancar. pero arranco. Mejor tarde que nunca. Sí, ya nos ha pasado cuando estuvimos en lugares muy fríos, cuando dormimos frente al glaciar en Banff, en alguna oportunidad en Alaska, que cuando hace mucho frío le cuesta mucho arrancar. Lo hemos hecho hasta 3 y 4 veces el arranque como hoy. Lo bueno es que una vez que arranca ya está andando perfecto la camioneta y durante el día arranca de primera. El problema es cuando se enfría mucho y hace mucho frío a la noche. Así que no sé si alguno tiene algún truquito casero para hacer que esto mejore, no sé si tendrá algún problema. Los precalentadores los cambiamos en México, supuestamente están nuevos. A mí lo que se me ocurre es que el aceite que tiene puesto, que es 15W40, sea muy pesado y convenga un aceite más liviano como un 530, un 540. Pero bueno, si alguien sabe nos lo puede contar en los comentarios. Y mientras ordenamos, prendimos la calefacción, que es una belleza. Dice que hace 14 grados ahora acá adentro. Yo no siento 14 grados, yo siento más frío, pero bueno. Venimos muertos de frío de la caminata y la prendimos para que caliente un poco porque tenemos que manejar varias horas. No saben lo bien que anda esa calefacción. Es la china, la más baratita, espectacular. La podemos prender desde la cama. Así que media horita antes de levantarnos, tuki, tenemos la calefacción prendida, nos levantamos calentitos. No la dejamos prendida mientras dormimos. No, pero no hace falta porque nos tapamos bien y dormimos vestidos. Con buzo, con remera. Si no, antes teníamos que levantarnos, prender la hornalla, ya te morías de frío. En cambio ahora desde la cama, hoy descubrimos de hecho, tenemos el control acá atrás, que tiene Bluetooth este controlcito. O sea, lo podríamos prender desde afuera de Blanquita también. Sí, no sé qué distancia, pero me pareció una gran incorporación para Blanquita. Lo mejor de la calefacción es que yo pongo el pie ahí adelante porque tengo los pies congelados. Y ahí se va calentando. Nada, pero vos te pusiste la media de invierno. Igual. Así todo tenés frío. Congelados los dedos de las manos y de los pies. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar la salida. Les vamos a mostrar lo que fue el camino, porque bueno, allá no les pudimos mostrar mucho, era de noche. Pero van a ver lo sinuoso que era. Estamos, como vieron en las tomas del dron, en el medio de la montaña, de los árboles, de la naturaleza. Canadá tiene tantos de estos espacios así verdes, hermosos. Pero bueno, les voy a poner un videito rápido para que vean lo que fue la ruta.
Ahí les estamos mostrando el glaciar que estaba sobre la cascada. Y ahora ya estamos entrando a Smithers, otro de los pueblitos que hay acá en British Columbia. Acá vamos a ver si podemos cargar combustible. Muchas casas, muchos terrenitos. Está muy lindo este valle. Flor de pueblito, ¿eh? Mirá la cantidad de casas. Toda esta parte es como la parte comercial, hay de todo. Bastante grande parece. Sí, grande. Mírala eso. Todas las estaciones de servicio, concesionarios. No, 7-Eleven, Belu. ¿Cuánto hace que no veíamos un 7-Eleven? Mucho tiempo. Ya pasamos por Smithers. No cargamos combustible al final porque estaba mucho más caro que más adelante. Así que dimos una vueltita así nomás. Y vamos a seguir ruta. Hoy queremos llegar hasta... Prince George. Son Sí, casi 400 kilómetros. 360. Y son las 3:15, así que ya llegaríamos a la tarde-noche. Lo que tiene es que ahora está empezando a anochecer más temprano y se siente para hacer ruta. Lo bueno ahora es que es todo por ruta principal. Sí, así que vamos a aprovechar para meterle. Y Prince George creo que es una de las ciudades más grandes de esta zona. Ahí ya hay todos los servicios, hay supermercados. Así que vamos a tener que también hacer las compras y todo, pero hoy nos conformamos con llegar. Viene pesada la ruta hoy, la verdad. Está un poco monótona. Es más autopista, así que hay menos chances de ver animales. Nada interesante, se ven muchos campos, muchas ciudades, pueblos. No es nada desolada como la que veníamos haciendo antes, la Cassier. Así que bueno, paramos a calentar un poquito de agua para el mate. Y a buscar unas galletitas. Sí, tenemos unas galletitas de coco, un poquito de dulce de leche. Y estamos todavía a 200 kilómetros de Prince George. A continuar. Sí, vamos a seguir ruta antes de que nos agarre la noche. Miren qué hermoso que está el atardecer atrás. Estamos a 150 kilómetros todavía de Prince George, pero queremos tratar de llegar hoy porque mañana tenemos que parar a trabajar. Así ya estamos ahí, estamos quietos, no tenemos que estar moviéndonos ni nada. No, y además porque así avanzamos un poquito más. Pasamos la noche en el estacionamiento del Walmart. 2 noches pasamos ya. 2 noches. Fue muy tranquilo. Así que ahora vamos a continuar ruta hacia Vancouver. Para hoy la idea es hacer... no, tenemos la primera parada que es a 120 kilómetros. Creo que son 300 y pico. Como la mitad de la ruta hasta Vancouver. Estamos en total como a 700, 800 kilómetros de Vancouver. Sí, seguimos lejos aún. Pero mañana para acá está pronosticado menos 7 grados. Así que nada, tenemos que huir antes de que nos alcance el invierno y ya se nos complique más salir. Para la gente de acá es una temperatura linda. Para nosotros que no estamos tan acostumbrados al frío, es mucho frío y para Blanquita es un horror porque nos está costando mucho arrancarla. Sí, parecemos un disco rayado con eso, pero bueno, es verdad, cada vez que la queremos arrancar tenemos problemas, así que nada, necesitamos llegar a un lugar más cálido. Creemos que tal vez ahora le tenemos que hacer el cambio de aceite, si le ponemos un aceite más ligero, mejore la situación. Ya les contaremos a ver cómo sigue el tema, pero bueno, vamos a arrancar la ruta siendo las 2:30 de la tarde. La ciudad de Prince George nos pareció linda, una ciudad con muchos parques, muchos espacios verdes, grande. Creo que tiene como 80 o 90 mil habitantes. Así que es la ciudad más grande que cruzamos por ahora, creo que en Canadá, al menos en esta parte. Y ahora vamos a cruzar el río con este puente que ayer lo veíamos desde abajo.
Fraser River, Salmon Habitat, ¿viste, Belu? Ah, mira. Dicen que en uno de los parques de acá había osos el otro día. Mirá qué lindo río. Acá hay un control en la ruta de la policía. Siempre nos da miedo que nos paren como nos pasó en Estados Unidos. Están los carteles, dicen que hay que bajar la velocidad o tirarse al carril contrario. Así que bueno, tuvimos que bajar de 80 o 90 a 20 para no ir rápido al lado del patrullero. Ahora estamos pasando un pueblito en la ruta que se llama Quesnel. Acá dice Quesnel Downtown. Acá tenemos que cargar combustible. Y pasar a cargar agua también. Sí, vimos que había agua, así que vamos a aprovechar. Recién había un cartel al lado, en la entrada, en realidad, este paseo por al lado del río que decía precaución oso en la zona. Qué locura, ¿no? Están los osos en las ciudades, en los pueblos, en todos lados. ¿Cruzará la calle en algún momento? No creo, no sé. Bueno, acá tenemos marcado para cargar agua. Hay dump, todo ahí, mira. Bueno, Sí. aprovechemos. Ya descargamos los tanques, cargamos agua fresquita para tomar y estamos pasando por la ciudad de Quesnel de vuelta para agarrar la ruta de salida. Sí, ahora tenemos solo que cargar diésel y ya estamos listos para seguir ruta. Está la estación de trenes de Quesnel, que debe estar funcionando el tren, porque vimos trenes funcionar, ¿o no? Sí, y también había un cartel recién, un monumento en realidad del oso comiendo salmón también acá. Como que en todos los ríos hay salmón y osos. Ahora sí, paradita para cargar. Dice la blanquita, la calefacción creo que tiene todavía, ¿eh? Sí, está casi llena. No, le ponemos blanquita nada más. ¿Cuánto tenemos que cargar? No me fijé cuánto consumió. Hicimos 300 kilómetros, 30 litros. Viene consumiendo así 10 litros cada 100 kilómetros. Sí, más o menos. Y de paso también limpiamos el parabrisas que está recontra sucio. La ruta de hoy creo que fue la que más bajadas y subidas tuvo en el último tiempo. Impresionante lo que baja, sube. Tenés carteles por todos lados de revisar los frenos, de golpe subida violenta. Pero paisajísticamente viene muy linda y como les hemos ido mostrando, mucho más poblada. No hay prácticamente lugares despoblados. No. Recién vimos un ciervito comiendo al lado de la ruta. Sí, hay muchos carteles también de cuidado con la fauna y sobre todo carteles de mus, de alces y de ciervos. Sí. Y cambiamos también los osos por las vacas. Está llenísimo de campos con vacas. Sí, se ve que esta es la parte, el campo productivo, digamos, de Canadá. Ahora estamos entrando a otro pueblo ciudad, Williams Lake se llama. Es tremenda ciudad, no es un pueblito. Nosotros acá tenemos que doblar a la izquierda para seguir hacia Vancouver.
Es muy gracioso acá que todos los pueblos que hay en esta ruta se llaman 108 Mile House. Por ejemplo, es la milla 108. Esta es milla 100 y es todo este pueblo. Es hasta un Save Foods, es grande. Sí, es bastante grande. Vamos a ver acá si podemos pasar la noche porque como se hizo de noche y al punto que tenemos marcado falta todavía 1 hora y media. La idea no es hacer tanta ruta de noche. Si bien acá en Canadá las rutas están en muy buen estado, por las dudas hay animales, hay fauna. El tema es ese, son los animales, ¿no? Que de noche no se ve nada, ves la ruta nomás. Pasa que lo que cambió es que está anocheciendo mucho más temprano. Ahora, por ejemplo, son las 7 de la tarde y ya anocheció hace como media hora. Sí, cuando entramos a Canadá la primera vez anochecía a las 11:30, 12 de la noche. Y ahora re temprano. No, pasa que, claro, mira, de noche nada se ve. A mí me gusta manejar de noche, pero con el motorhome reconozco que uno corre riesgos innecesarios y no queremos exponernos. Buenos y frescos días por acá. Está haciendo ahora unos menos 5 grados, son como las 11 de la mañana. Está muy, muy helado. Miren, acá hay como un estadio. Dice South Caribou Recreation Site, Home of the Wranglers Junior Hockey Club. Pasamos la noche con Blanquita estacionados ahí. También hay un aeropuerto. Por allá tenemos un laguito. Estuvo bien la noche, mucho frío, pero bueno, bien dentro de todo. Y ay, estoy temblando de frío. Y ahora bueno, vamos a arrancar. Estamos más o menos a 400 kilómetros de Vancouver. La idea sería llegar hoy, pero eso se lo vamos a mostrar en el próximo video. Así que los invito a que se suscriban al canal para no perdérselo. Y nos vemos en el próximo capítulo, amigos.